para que seas tú que dirijas, Señor, este seminario, Padre. Que seas tú poniendo a través del pastor Élido todo lo que tú quieres que aprendamos y sepamos, Señor, mediante tu palabra. Tenemos que ser de edificación, Padre, para todos nosotros, Señor, y que sea de crecimiento, Señor, espiritual, mental, y que sea de buen conocimiento para nosotros, Señor Jesús, en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Es una gran bendición, pues, poder compartir este tiempo, ¿verdad? Y yo sé que a veces el internet no está muy bueno, que en ocasiones tenemos dificultades, pero ustedes saben que también la clase está grabada, así es que vamos a continuar. ¿Alguien puede hablarnos acerca de algunas cosas que hablamos la semana pasada? ¿Alguien desea hacer un pequeño recuento de lo que hablamos la semana pasada? Si alguien quiere motivarse y pues hacer una retroalimentación, este es el momento. Amén. Bien, espero. ¿Alguien desea dar una retroalimentación de lo que hablamos la semana pasada? Cric, cric, cric. ¿Hay alguien ahí? ¿O soy yo que no oigo? Amén. Amén. ¿Alguien quiere conversar? Una retroalimentación. Amén. Aquí, Yasmín. bueno, estuvimos hablando sobre, hicimos la introducción sobre el libro de Números, que viene después del Éxodo. Entonces hablábamos que aquí en el libro de Números se le conocía como, o se le conoce como el libro de las quejas, porque entre los capítulos, creo que, ay, no me acuerdo bien los capítulos, pero entre hasta el 11 más o menos, que es cuando el pueblo se quejaba de muchas cosas, siempre iban medios quejándose, eh, entonces buscando como una solución donde Dios, después que Dios lo sacó, no, porque no queríamos salir, porque mira, nos sacaste ahora para pasar hambre, y siempre tenían como una queja de parte de Dios. Números representa el concepto también de la ira de Dios aplicada a su pueblo en desobediencia. En el libro de Números vemos cómo Dios, cómo ninguno se quedó sin castigo, hasta Moisés, ni Moisés se libró de la ira de Dios. En ese libro nos relata esa parte. También hay una parte que el pastor estuvo diciendo que el libro de Éxodo es como la falsa, era como el inicio de las falsas promesas, pastor, que en Apocalipsis es que vemos cuando se empieza a cumplir realmente las promesas que Dios hizo en ese momento. Bien. Bueno, como le mencioné antes, vemos la rebeldía, el pecado, la desobediencia. También hacen un censo desde el capítulo 1 al 54. Del capítulo 1, versículo 1 al 54, vemos también que se hace un censo, donde un dato interesante que me pareció fue que se contaban solo los hombres. En ese tiempo parece que los hombres se hacían mayores a los 20 años y se contaban los hombres como mayores de 20 años. Entonces esa parte. No sé, voy a dejar que alguien más hable y diga algo más. No se escucha, pastor, el micrófono. Si alguien más quiere decir algo, tiene el espacio. Yasmín hablaba sobre esa parte, ¿verdad? En la que el Señor había llamado al pueblo, o sea, hablamos todo eso, ¿verdad? El llamado del pueblo, la manera en la que el pueblo se quejaba una y otra vez, y realmente la manera en la que Dios respondió. Hablábamos la semana pasada también
de la distancia corta en la que realmente quedaba en la tierra prometida y cómo Dios le hace, ¿verdad? Por así decirlo, los lleva por un lugar más lejano. Y decíamos en clases anteriores que era para preparar al pueblo, ¿verdad? Santificar al pueblo, darle al pueblo el conocimiento de la santidad de Dios, para ayudar al pueblo también a que entendieran el hecho de que no podían seguir las costumbres de los pueblos paganos, de la adoración a los ídolos. Hablábamos también la semana pasada en cuanto a la manera en la que ya a veces se acuerdan que la presencia de Dios en un momento habitaba específicamente en el monte Sinaí. Era el lugar desde donde Dios le dio las leyes, desde donde Dios hablaba con Moisés y el pueblo en la falda de la montaña. Pero decíamos que ahora era diferente porque ahora Dios estaba en medio del pueblo. ¿Alguien se acuerda la manera en la que Dios se mostró al pueblo estando en medio de ellos? Como Dios ahora, y yo hablaba también de la manera en la que el pueblo estaba ahora organizado. Y ¿alguien se acuerda de lo que yo decía de la manera en la que Dios se manifestaba y dejaba ver en el pueblo? Pastor Elías. Una de las cosas que usted nos enseñó, disculpen la música de fondo, era que se veía como la peña que estaba en el centro y que representaba a Cristo, o sea, Dios estando con ellos representado como esa peña. Bien, efectivamente, yo casi no oí mucho, pero yo sé que Pastor Elías dijo. Bien, efectivamente, hablábamos de la manera, ¿verdad?, en la que el Señor se mostró al pueblo, la forma en la que ahora, pues ya no estaba allá, sino que ahora con la columna de nube, la columna de fuego, ¿verdad?, estaba también en medio del pueblo, ¿verdad?, trabajando fue que Patrulla se fue. Ok. ¿Por qué se le fue al Pastor Elías? Sí, pastor, iba a decir eso mismo, que en el día él se presentaba en columna, como columna de nube, y los protegía del sol, y en la noche como columna de fuego para alumbrarles el camino, para guiarlos donde ellos debían caminar. Y para ayudarles también con el frío. Sí. Porque ¿Sí? de cierto frío en la noche. Amén. ¿Quién más levantó la mano? ¿Alguien más levantó la mano? ¿Alguien más levantó la mano? Iba a decir algo. Amén. Bueno, Números es donde Dios quiere guiar al pueblo, sacarlo de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, que es Canaán. Y hay una parte también donde envían espías a Canaán a chequear todo, a ver cómo era. Y habían unos cuantos, los cuales estaban como disgustados, como que no iban a poder llegar, que no iban a poder entrar a la tierra por la seguridad que había y por lo protegida que era. Y Caleb y Josué fueron los únicos entre tantos que mantuvieron esa fe, que dijeron que podían llegar y podrían vencer. Amén. Gracias, hermano. También hablábamos de esa parte, ¿verdad?
Antes de eso recordamos que la palabra dice, ¿verdad? Que la presencia ahora, esa promesa de la presencia de Dios entre ellos ya estaba. Parra. El micrófono. Ok, ¿me escucha ahí? Ok, Sí. hay que tener en cuenta que Moisés le dijo a Jehová, si tu presencia no va conmigo, yo entonces no iré. Es una de las cosas que hay que ver. Y Dios se mostró con su presencia tanto en el día como columna de nube y de noche como columna de fuego. Hay que tener también en cuenta de que en el desierto es demasiado extremista, vamos a decirlo así, porque en el día la temperatura sube a un grado que llega hasta los 50 y quizá hasta más. Es por eso que las salsas se incendian en el desierto por el calor. Pero en la noche, el desierto bruscamente baja su temperatura hasta 0 grados. Entonces, Dios le daba la nube en el día para cubrirlo del sol, pero en la noche le daba también el fuego para calentarlo y también para protegerlo de los animales del desierto, que hay muchos animales medio, no puedo decirlo, pero son muy ponzoñosos, porque aparecen allá muchos animales de eso. Y esa claridad no le permitía a los animales que llegaran hasta ellos. También para alumbrarlos de los enemigos, para que los enemigos no eran tan fácilmente a los campamentos. Esa es de la manera como el Señor se le manifestó en el desierto Amén. Gracias, don Parra. Exactamente. Entonces, estábamos hablando también, Amén, ¿verdad? Sobre en la manera, ¿verdad? En la que el Señor los cuidaba, con una, como decían ustedes, ¿verdad? Se asaba la nube de encima del tabernáculo. Acuérdense que ahora la presencia de Dios moraba en ellos, ¿verdad? Y bajaba a donde estaba el tabernáculo. Los israelitas emprendieron una marcha. Acuérdense que estamos hablando de que ahora pues ellos hacen sus maletas y empiezan a caminar hacia la tierra prometida. Esto lo llevará a las llanuras desérticas de Moab, ¿verdad? 38 años. 38 años y 1 o 2 meses después encontrarían provecho de seguir el recorrido que Dios le había dicho. Era algo fuerte, ¿verdad? En el desierto de Parán, camino de Cádiz, se produce al menos 3 episodios de queja. Eso lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso, ¿verdad? El Señor pone fin al primero enviando un fuego que consume a algunos miembros del pueblo. Más adelante los israelitas claman por carne y el Señor les suministra codornices, ¿verdad? Y por último, las quejas de Miriam y Aarón y contra Moisés, que tienen como consecuencia que a ella se le castigue temporalmente con lepra. Son los castigos por la queja. Ya cuando acampan en Cadés, entonces Moisés envía, y eso ahí fue que terminamos, a los espías a la tierra prometida, 12 de ellos, eso lo hablamos, ¿verdad que sí? Que regresan al cabo de 40 días, el pueblo creyendo el informe favorable, esperando un informe favorable de que ya podrían entrar, de que era fácil, ¿verdad? Y el pueblo, pues lo que encuentra es un informe desfavorable de 10 de los espías. Ellos quieren apedrear a Moisés, a Moisés y Aarón y los fieles espías. Josué y Caleb entonces se levantan ante el pueblo y pues empiezan a dar otra versión acerca de lo que vieron en aquel lugar, ¿verdad? Entonces el Señor propone a Moisés herir a los israelitas con pestes, pero Moisés intercede. Y entonces son condenados a vagar por el desierto durante 40 años hasta que mueran todos los que habían sido censados. Acuérdense que ya había pasado un censo
ya habían sido contados una cantidad de hombres, y entonces Dios le lanza, ¿verdad? Esa, por así decirlo, esa maldición de que muchos de ellos morirían en el desierto y no llegarían, no entrarían a la tierra prometida. El Señor cita más disposiciones. Coré y otros israelitas rebeldes se alzan contra Moisés y contra Aarón, pero mueren consumidos por el fuego o tragados por la tierra. Recuerdan, Coré y otros dicen, pero ven acá, solamente tú puedes hablar con Dios, solamente a ti puede hablarte Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros también podemos oír la voz de Dios y hablar. ¿Por qué solamente tú? Y se levantan en contra del Hijo, del hombre de Dios. Y entonces, pues, la Biblia dice que la tierra se abre literalmente y entonces son consumidos por el fuego o, en su defecto, tragados directamente por la tierra. Al día siguiente, toda la asamblea murmura contra de Moisés y Aarón, por lo que perecen 14,700 israelitas a causa de un azote divino. Hoy, 14,700 israelitas mueren, pero la verdad es que eran de dura cabeza, hermano. Eran de dura cabeza. Pero, hermanos, nosotros no somos tan diferentes a esta gente. ¿Cuántas veces Dios ha obrado? Hemos visto la mano de Dios obrar para bien y para mal. Hemos visto a Dios tratar para bien y para mal. Y de todas maneras, seguimos con una cabeza dura y seguimos dando cosas contra el aguijón y chocándonos contra la mano de Dios, ¿verdad? Pasaba eso. Entonces, aproximadamente 14,700 israelitas mueren a causa de un asunto divino. Dios hace florecer la vara de Aarón a fin de que se sepa a quién ha escogido Dios como sumo sacerdote. Hermanos, esto a veces también pasa dentro de las congregaciones. Hay gente que se levanta en rebeldía. Hay gente que se levanta en contra de los hombres y las mujeres que Dios llama, que Dios elige, porque se levantan en rebeldía contrario a lo que Dios ha dicho que hagan. Y se levantan a hablar mal del hombre y la mujer de Dios. Se levantan y empiezan a preparar grupitos, a levantar grupitos, a murmurar, a dividir la iglesia desde adentro. Yo soy de los que digo que el único divisor es el diablo y sus demonios. Pero hay gente que son expertos, hermanos, en esto de dividir, en esto de andar en divisiones. Amén. Así es que tenemos que entender esta parte, que solamente bien. Entonces, estamos hablando, voy a ponerme este asunto que hay un momento en que ni yo me oigo. Lo llené de enviar. Ahí envía. Bien, ¿me oyen, hermanos? ¿Se oye o no se oye? ¿Me están oyendo? Escucha. Ah, que ya se lo oigo bien a ustedes. Bien, entonces estamos hablando de esa parte en la que muchas veces, hermano, y quiero traerlo a colación al día de hoy, porque, bueno, gracias a Dios que en el ministerio en el que estoy eso no pasa mucho, gracias a papá Dios. Pero, hermanos, esto es algo que se da a la luz del día en muchas congregaciones. Gente desde adentro acerruchándole el paro a los líderes, hablando mal en contra de los líderes. Yo he pensado, hermano, y le pido a Dios que me ayude a no aceptar gente de ninguna congregación en la que Él me ha puesto a pastorear. Para yo aceptar una gente de otra congregación, Dios va a tener que hablarme de manera fuerte. Porque quizá de 10 o 15 que he recibido, yo puedo contar que solamente como 2 personas me han salido buenos. 2. Puedo contar que yo creo que nada más son como 2. Realmente. Está José Arismendi, que es el esposo de Yasmín, y está otro hermano que estaba aquí conmigo también, que yo creo que nada más son 2 que me han salido
que valen la pena. Entonces, a veces, hermano, ese tipo de gente vienen de otras iglesias, lo que hacen es dividirse, a veces vienen con otras enseñanzas. Si usted es así, hermano, si usted va de otra iglesia, yo espero en el Señor que si usted ha ido de otra iglesia, a la iglesia que usted está, usted sea de lo que el pastor diga, gracias a Dios por este hermano que me llegó. Gracias a Dios por este líder que me llegó. Gracias a Dios por esta hermana que vino de otra iglesia, de otro pueblo o de otro lugar, pero ha sido de bendición en mi congregación. Ojalá usted sea, si ha llegado a esa iglesia, que usted sea de los de bendición y no de los que el pastor está loco porque se desgariten. Así es que, pero hay gente, hermano, que sirven hasta de maldición en las congregaciones. Había gente allí que le estaba sirviendo de piedra de tropiezo a Moisés y Aarón. Estos hombres que, hermano, lo habían entregado todo. Habían entregado su familia, habían sacrificado su tierra, habían sacrificado a sus seres más queridos, a sus seres cercanos, habían quizás a lo mejor abandonado casa, terreno, parte de sus riquezas, a lo mejor tuvieron que dejarla para andar oyendo críticas, murmuraciones. Es más, déjame decirle, Pastor Elías y otros que están ahí, y otros que se están sumando ya al pastorado, otros que están por ahí también, que van a sumarse al pastorado. Este es el ministerio más, bueno, no más, el menos valorado, yo creo, de todos los ministerios. Porque a los apóstoles los tienen allá arriba. Los evangelistas, hermano, esa gente andan, lo ama todo el mundo. Los cantantes, esos son amados por toda parte. Pero como que los pastores, hermano, yo no sé en otros lugares, pero ya casi ni el día del pastor nos lo celebran. Celebran todos los días, pero ese día la gente se olvida hasta de eso. Hermano, tan fácil que es criticar al líder o a la líder. Cuidado con eso, porque esto puede traer maldición sobre tu vida, tu casa, tu familia y sobre los tuyos. Dios hace florecer la vara de Aarón a fin de que el pueblo sepa a quién ha escogido como sumo sacerdote. Luego pasa a dar más leyes relacionadas con las responsabilidades de los levitas y la limpieza del pueblo, o sea, la purificación del pueblo. Una vez más, tienen que purificarse, tienen que limpiarse. El empleo de las cenizas de una vaca, de una vaca roja prefigura la limpieza de que se obtiene mediante el sacrificio de Cristo. Hay una prefigura del sacrificio de Cristo. Los hijos de Israel retornan otra vez a Cades, donde Miriam muere. Allí muere Miriam, ¿verdad? La asamblea prorrumpe de nuevo en quejas contra Moisés y Aarón, esta vez debido a la falta de agua. Cada vez que venía una prueba, cada vez que algo pasaba, el culpable era Moisés y le acompañaba a Aarón en la culpa. Cada vez que algo pasaba dentro de la congregación, le culpaban a este hombre y querían hasta lincharlo. Cada vez ahora no tenemos agua. Culpable Moisés y Aarón. Culpable ellos que no oyen y que no interceden por nosotros delante de Dios. Pero por no santificar el nombre divino, cuando el Señor milagrosamente les proporciona agua, Moisés y Aarón pierden la oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Recuerda? Dios le dice a Moisés la manera en la que le daría agua, y Moisés lo hace contrario a lo que Dios le dice, le da un pique grandísimo. Hermano, hay pastores, hay líderes que, óyeme, que le dan unos piques, y con razón, que a uno le dan unos piques, le dan una ira, y la gente no entiende que somos seres humanos. Hermano, yo no critico a Moisés por el pique que le dio, y en vez de hablarle a la piedra, la golpeó. Muchas veces, hermanos, nosotros también a veces golpeamos, herimos, hablamos duro, ya usted sabe, pero yo entiendo a Moisés. Yo no sé si alguien más entiende a Moisés cuando le dio pique. Mire, ustedes saben que la enfermedad por la que mueren la mayoría de los pastores son enfermedades como infarto, úlcera sangrante, le da también, de una manera u otra, el azúcar también se le dispara, alta, baja, presión alta, baja. Son las muertes de los pastores. ¿Por qué razón? Son los piques, la ira, el enojo, la impotencia de no poder resolver como se debe. Porque si uno pudiera dar 2 o 3 chuchazos, 2 o 3 correazos, que uno bote la ira, bote el enojo, 2 o 3 batazos, hermano, yo creo que muriéramos menos.
si Dios nos diera esa potestad o de empezar a votar gente, sí, también. Usted no cabe aquí, váyase fuera de la iglesia. Si tuviéramos esa potestad, a lo mejor tuviéramos menos gente, pero más tranquilo. Menos gente, pero más tranquilo. Pero no tenemos esa potestad porque la salvación es por gracia, ¿verdad? La gente se salva si le da la gana. Si quieren, la gente se congrega si le da la gana, la gente ora si le da la gana, la gente hace las cosas si quieren y uno no puede obligarlo, porque esto, hermano, es por gracia. Entonces, pero uno se mortifica cuando la gente no hace lo que entiende debe hacer para el Señor. Ven, Parra. No se oye el micrófono, estamos viejos ya, Parra. Me olvida. Bien, hablando de los espías, realmente de esos 12 espías que salieron a chequear la tierra, solamente Aarón y Josué fueron los únicos, perdón, Aarón no, Caleb y Josué fueron los únicos que vinieron con buena noticia. ¿Pero por qué? Porque esas dos personas tenían un espíritu diferente a los demás. Amén. Amén. Un espíritu diferente a los demás, y eso iban de parte de Dios, y por eso ellos fueron los cabecillas luego para que recibir la tierra que Dios había prometido. En el caso de este muchacho que se subleva contra Aarón y Moisés, se me olvidó el nombre ahora mismo, Coré, ¿verdad? Coré, sí. Es realmente, pastor, es cierto. Así como Coré se levanta se levantó contra Moisés y Aarón, en las iglesias se levantan muchos. ¿Y sabe cómo se levantan? Cuando Dios lo usa en un ministerio, ya ellos están viendo al pastor y los líderes por encima de los hombros. ¿Usted sabía eso? Porque se creen que ya a ellos que lo usan. Y después comienzan a hablar, no, porque ya el pastor no tiene visión, la visión ahora es señora. Oye, comienzan por ahí, y cuando usted viene a ver, tiene la iglesia dividida. Exactamente. Eso todavía se ve en estos tiempos. Sí. En estos tiempos. También la Biblia registra que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero caramba, con un pueblo como este, oiga. Con candela y puya hasta el pescucio sube. Óigame, muchas cosas suceden. Así es. Yo no entendía hasta que yo no estudié bien esa parte del peso que tenía este hombre encima con este pueblo tan malo, y que todo era el culpable. Óigame. Yo no lo entendía hasta que fui pastor. Cuando fui pastor, empecé a entender lo que Moisés sentía. Para que sepa. Incluso hasta su propia hermanita, vea, hasta ella murmuró contra él. Sí. Entienda. Eso pasa, hermanos, pasa eso que nosotros, los pastores, quizás somos los que tenemos menos amigos, los más solitarios somos nosotros, porque todo, yo recuerdo que aquí hasta los amigos vienen a veces a hacerme sueños que se hicieron conmigo, pero en el sueño yo nunca soy bueno. Yo no soy bueno ni en sueño, hermano, ni en sueño soy bueno. Yo digo, cuéntenme una de vaquero un día, porque ni en sueños. Entonces pasa eso, y lamentablemente, hermanos, esto le causa a veces, bueno, hoy mismo yo hablaba con alguien aquí en la iglesia y le decía, a la gente no le gusta que lo aconsejen. La gente se siente mal cuando uno lo aconseja, cuando uno dice algo, pero aunque a usted no le guste, esa es mi labor, no mi trabajo, esa es mi labor. Mi labor es, aunque no te guste, aunque no te sientas bien, yo debo aconsejarte, porque cuando yo te aconsejo también yo me libero, yo me siento bien, porque hermano, a veces no queremos, Dios nos llamó, pastores, Dios nos llamó no a golpear la piedra, pero sí nos llamó a hablarle a la piedra. Y aunque le duela, aunque le moleste, ese es nuestro trabajo, es nuestra labor, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que si Dios nos manda a hablarle a alguien, háblale, aunque le duela, aunque se moleste, aunque se vaya, pero hay que hablarle en el nombre del Señor. Pero cuesta mucho. A Moisés, Aarón murió en Or, ¿verdad? Sin ver la tierra prometida, mientras rodeaban Edom, los israelitas se cansan y hablan en contra de Dios y de Moisés. El Señor los castiga enviándole serpientes venenosas
Una vez más, Moisés intercede y Dios le ordena que haga una serpiente de cobre y que la fije en un poste para que quienes hayan sido mordidos la miren y se curen. Dios está probando la fe de esta gente, trabajando la fe de ellos, obrando para que aprendan a creer. Y recuerden que esta serpiente era un símbolo de Cristo. Tenían que mirar a la serpiente para poder ser sanados, como nosotros también tenemos que mirar a Cristo. ¿Qué dice la palabra? Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Dios estaba trabajando la fe de aquella gente y que ellos pusieran la mirada en el Señor, no en Moisés. La serpiente prefigura el hecho de que se fijara a Cristo en un madero para nuestro beneficio. Déjame silenciar. Amén. Silenciamos. Hermanos, acuérdense que estamos en clase. Estamos en clase. Ubíquense ahí en la clase. Amén. Entonces, a la serpiente es una prefigura de Cristo. Decíamos que figura a Cristo en un madero para el beneficio nuestro y un beneficio eterno. Israel, en el capítulo 3, ¿verdad? Según Juan 3, 14 a 15, Israel derrota a los reyes amorreos en Sehón y Og y se apropia de su tierra, según el libro de Números, ¿verdad? Capítulo, ya entrando ya al capítulo 12, ¿verdad? Entramos en por qué, lo que hablaba ahorita, ¿por qué se quejan Miriam y Aarón? ¿Qué lo lleva a ellos a quejarse? Una pregunta respondiendo a la muerte ahorita de Miriam, respondiendo a la manera en la que Dios los castiga, pero vamos a ser sinceros, ¿qué los lleva a ellos a quejarse en contra de Aarón y Moisés? Faltarle respeto a estos hombres. Aparentemente, el verdadero motivo fue que Miriam deseaba tener más poder y más autoridad delante del pueblo. Anhelaba poder, hermano. ¿Por qué se dividen las iglesias? Porque hay gente que tiene hambre de poder. ¿Por qué se dividen las iglesias? Porque hay gente con tanta desobediencia, porque tienen hambre de poder. ¿Por qué tantas murmuraciones? ¿Por qué tantas críticas? ¿Por qué el poco aceptar al líder o a la líder? Porque tienen hambre de poder. Al reencontrarse Moisés con su esposa Zipporá en el desierto, es posible que Miriam temiese perder su posición como la mujer de más autoridad en el campamento. Yo diría, ahora apareció esta, ya la gente va a poner su mirada en ella, ¿verdad? Y esto lo pasan mucho las esposas de pastores, porque a veces hay mujeres en las iglesias que quieren brillar más que la esposa del pastor, que quieren brillar más, que quieren notarse más, tener más figura que la esposa del pastor. Y la esposa del pastor, ¿verdad? No es una figura central en el sentido de darle gloria, pero es la que aguanta, es la que soporta, es la ayuda idónea. Es la mujer que no solamente aguanta y soporta el peso de la obra, sino también el peso del pastor, la angustia del pastor, las lágrimas del pastor, la desesperación del pastor, ¿verdad? Las críticas, las murmuraciones en contra de él, los trasnoches de este hombre, es ella, no es ninguna otra hermana de la iglesia. Yo recuerdo que a mí una esposa de pastor me llamó una vez en confidencia y me decía que hubo un hermano de su iglesia que le dijo que el Señor la había puesto a ella para cuidar del pastor, a la hermana. Y la hermana me decía, pastor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que Dios está llamando a otra hermana de la iglesia a cuidar de mi esposo, que es el pastor? Le dije, mire, reprenda no solamente a la hermana, reprenda al diablo y dígale mentira. La que está llamada a cuidar, a velar y a hacer ayuda del pastor es su esposa. Entonces, ¿qué malicia es esa? Y esa maldad y esa malicia. Miriam no era la encargada de Moisés ni de Aarón. La encargada de cuidar de Moisés era su esposa. En su ausencia, Miriam tomó una posición como hermana, ¿verdad? Como una ayuda, pero al regresar la esposa, ya tomaba ella la posición. Entonces llega el celo, llega la envidia
y ella entendía que iba a perder poder, autoridad. Cuidado, cuidado con eso como líderes. Si tendemos a creer que vamos a perder autoridad. No, hermano, Dios le dará a cada quien la posición y la autoridad que Él quiere que tengan, sin necesidad de derribar a otros, de murmurar a otros, ni de hacer sentir mal a otros tampoco. ¿Por qué se castigó a Miriam con la lepra? ¿Qué llevó al castigo? Es muy probable que fuera ella quien suscitó o llamó o enchinchó, como decimos, a las quejas, y quien convenció a Aarón para que se le uniera a esta causa. Este último manifestó una buena actitud al reconocer su error y se arrepintió. No debí hacerlo, no debí hablar mal, no debí quejarme. Y yo hablaba ayer en cuanto a las bienaventuranzas aquí, y lo que fue Aarón ahí fue un pobre en espíritu. Y Dios está buscando que seamos pobres en espíritu, hermano. Pobres en espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pobre en espíritu es aquel que reconoce que es incapaz de cambiar, que reconoce su pecado, que reconoce su falta y le pide a Dios que lo libre de este mal, del pecado, de continuar en el pecado, y que lo ayude a levantarse. El pobre en espíritu es el que reconoce que solamente Dios puede ayudarle a salir de su mal. Y Aarón reconoció esto, reconoció que era pecador, reconoció que algo andaba mal, reconoció que no debía criticar o murmurar o quejarse, y mucho menos enchinchar y llevar al pueblo a contrapirarse en contra del líder que era Moisés. ¿Cuáles son las lecciones de esto para nosotros? Moisés no puso en manifiesto un ejemplo del modo que debemos. Moisés nos hace entender que debemos reaccionar cuando otros reciben privilegios en el servicio del Señor. No podemos reaccionar de mala manera. Cuando Dios llama a alguien al ministerio, cuando Dios pone a alguien a trabajar, en vez de ponerle bozar, en vez de nosotros meterle el pie, en vez de nosotros crear un problema, no. Dios nos llamó a ayudarle a levantarse, a ayudarle a ensanchar el ministerio, a ayudarle a que se levanten. Gloria a Dios. ¿Tú quieres ser pastor? Vamos a ayudarte. ¿Tú quieres pastorear? Vamos a servirte. Vamos, yo estaré contigo. Yo te ayudaré a ir a otra comunidad, a otro lugar, para que tú también seas un pastor. Pero vete con la bendición de tu iglesia. Vete con la bendición de tu pastor. Vete con la ayuda del pastor. Y yo puedo mandar a alguien más a que te ayude. Yo puedo mandar a parte de la iglesia para que te soporte, para que sea contigo. Es más, podemos hasta ayudarte por un tiempo, pagar el local, porque esa puede ser una hija nuestra. Vamos a hacerlo juntos. No te dividas. Si tú tienes el llamado, Dios ha de llevarte al lugar y te llevará junto con nosotros. Iremos juntos, te ayudaremos, te levantaremos y estaremos contigo en el trabajo de la obra. Qué bueno es así, qué maravilloso, qué ético es esto, hermano. Cuidado, yo quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuidado si te dejas llevar en algún momento por la avaricia de poder, por el deseo de poder, y empiezas una murmuración y una queja en contra de tu líder, en contra de la obra de Dios dentro de la congregación. No te levantes en contra de los tuyos. Al contrario, quieres pastorear, quieres levantarte en un ministerio, habla con tu líder. Y si tu líder no te da el seguimiento, si tu líder no te da el apoyo, entonces habla con Dios y dile: Dios, yo hice mi parte, ahora te toca a ti. Convence a mi líder de lo que tú me has llamado, convence a mi líder de lo que tú me has dicho a mí, de lo que tú estás tratando conmigo. Convéncelo, te toca a ti convencerlo. Y ¿sabe lo que va a hacer Dios? Va a poner en ti la humildad, va a poner en ti el hecho de que te sometas. Y cuando tú te sometas como es debido, y cuando tú hagas lo que tienes que hacer en la iglesia, Dios ha de tocar y Dios te va a levantar y te va a llevar donde Él quiere que tú estés.
en su momento, en su tiempo. Yo vengo de una iglesia y recuerdo que empecé a pastorear aquí en Atoyaque, la iglesia Arca de Refugio que pastorea el hermano Danilo Santana, que está aquí en el grupo, que también el hermano Parra es parte, la hermana Luz María es parte. Yo planté esa iglesia, la levanté en el nombre de Jesús, pero yo recibí ayuda de la iglesia madre y yo no salí en desobediencia. Yo trabajé con ellos. Ellos compraron un terreno y en ese terreno edificaron un templo. Y cuando yo salí de allí dejé un solar, dejé silla, empezamos con banco, dejamos silla, dejamos instrumentos. Óyeme, y dejamos un líder que es David, dejamos ahí líderes que todavía están trabajando. Y qué bueno que yo puedo, ellos no me han invitado más a predicar hace muchos años. Bueno, tal vez fue por el COVID, pero qué bueno que ellos pueden invitarme a predicar. Yo puedo ir con libertad a predicar a la iglesia. Y qué bueno que si yo tengo una campaña aquí, puedo invitarlos a mi congregación también a participar. Qué bueno que pude invitarlos a este seminario y por no ser un divisor ni un contendor, ellos saben que pueden participar de una enseñanza con nosotros. Qué bueno cuando las cosas se hacen de buena manera. Así es que si Dios te llama al ministerio, hazlo, ve, pero nunca lo hagas en división, ni fuera tampoco de la guía y de la mano de tu líder o de tu pastor. Amén. Así que eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ir con la guía y con la ayuda de nuestro líder. Y si nuestro líder nunca está de acuerdo, olvídate, Dios hará lo que tiene que hacer. Amén. Entonces, ¿a qué libro según, se alude en el pasaje capítulo, verdad, 14, 21, 14, 15? En las escrituras se menciona diversos libros que hablan de lo que Dios hizo, verdad, a través del pueblo. Uno de ellos fue el libro de las guerras de Jehová. Hay algunos libros que se mencionan como el libro de las guerras de Jehová, que habla sobre lo ocurrido, ¿verdad? Con Miriam y con otros más. Capítulo, la lección para nosotros de capítulo 11, 27 a 29. Moisés nos puso el ejemplo, ¿verdad? De hacer las cosas en el nombre de Dios y como Dios quiere. En vez de ponernos celosos y tratar de ensalzarnos o enaltecernos a nosotros mismos, Moisés se alegró cuando Eldad y Medad empezaron a actuar como profetas. No pongamos bozar al buey que trilla. No pongamos bozar al buey que trilla. Vamos a decirle, no, escúcheme bien, no di que no, yo quiero salir de fulano, déjame decirle que vaya a levantar una iglesia. No, así no, porque eso tampoco es bueno. Pero si ves que alguien tiene un llamado de Dios, ayúdalo. Dale tu apoyo, dale tu bendición. Y qué bueno cuando otros líderes salen de debajo de tus alas y al final pueden volar solos. Al final pueden alimentarse y alimentar a otros. Esa enseñanza nos la deja Moisés. Igual, Jesús también lo pasó. Cuando los discípulos le dijeron, mira, Jesús no, Juan, aquel Jesús a quien tú bautizaste, ellos están bautizando hoy los discípulos de él también. Y él dijo, no hay problema. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Eso es humildad. Eso es entender el llamado de Dios. Amén. El Señor espera que nosotros como siervos respetemos la autoridad que Él ha puesto por encima de nosotros. Dios espera que respetemos las autoridades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos como autoridad, también demandaremos respeto o que vamos a querer que nos respeten. Amén. Con la misma vara que tú midas, con esa misma vara serás medido. Yo recuerdo que había un hermano que fue pastoreado por mí por un tiempo. Yo recuerdo que el hermano me criticaba, me murmuraba. No era de la iglesia del pastor David, no. Ese se congregaba aquí conmigo, era. Y yo recuerdo que el hermano, en un momento dado, yo le di mi bendición para empezar a plantar una iglesia, hace muchos años. Y el hermano se fue contento a pastorear. Y después que pasó un tiempo, él me llamó y me dijo, perdóneme,
porque usted sí se fajó con nosotros. Perdóneme, porque yo lo critiqué mucho, yo lo murmuré mucho. Yo era contencioso con usted. Perdóneme, porque yo lo juzgaba. Pero ahora veo que usted tenía razón. ¿Cuándo? Cuando él estuvo en mi lugar. Cuando Dios lo puso en el lugar mío. Cuando él es pastor, entonces entiende que yo tenía razón. Entonces él entiende, se puso en mis zapatos. Amén, hermano. Así es que vamos ahora a hacer las cosas bien hechas, porque con la misma vara que nosotros midamos a nuestros líderes, algún día con esa misma vara seremos nosotros medidos. Amén. Y yo creo que Josué entendió eso de buena manera y por eso era muy respetuoso. Caleb entendió eso y eso los llevó en el futuro a ser líderes respetados, porque todo el pueblo entendió que ellos estaban también bajo obediencia de Moisés. A fin de resistir la presión del mundo para hacer para no hacer lo que está mal, es fundamental cultivar un espíritu diferente. La iglesia de Jesucristo debe ser diferente. Donde quiera que va, debe ser diferente. Esto es una actitud mental distinta a la del mundo. Escuchen bien, hermano. Yo soy de los que pienso que yo no puedo ser enemigo de mis vecinos, ni de mis familiares que no son cristianos. Nosotros aquí enseñamos, y ustedes van a recibir un día de esto una materia que se llama Ministerio Encarnacional. Es compartiendo con los inconversos, compartiendo con los que juegan dominó, compartiendo con los que se sientan en la esquina, compartiendo con los que se sientan en el parque, compartiendo con la gente. Ahora, eso no, que yo comparta con los del mundo no significa que soy amigo de los del mundo. O sea, cuando hablamos de la amistad, es de ser igual que ellos en sus prácticas y en sus emociones. No, tenemos que, aunque estemos juntos, no podemos estar embrujados. O sea, tenemos que ser la diferencia. Y no hablo de la forma de vestir, hablo de la forma de ser, hablo de la forma de actuar, hablo de la forma de pensar, hablo de la forma de conversar. Tenemos que ser diferentes. La gente tiene que ver que realmente la iglesia de Cristo es diferente donde quiera que se mueva. El Señor espera que nosotros respetemos a la autoridad y también que seamos diferentes. Los peculiares flecos de la indocumentaria de la manera de los israelitas tenía el propósito de recordarles que ellos eran un pueblo separado para adorar a Dios y obedecer sus mandamientos. Hermanos, sin importar la doctrina, sin importar el credo, sin importar lo que nos enseñen, hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes a la gente del mundo. Mi manera de hablar debe ser diferente a la gente del mundo. Mi manera de actuar, mi carácter debe ser diferente a la gente del mundo. Yo debo reflejar a Cristo Jesús en mi forma de ser. Amén. No significa, hermanos, que yo ande como una monja o como un monje. Significa que donde quiera que yo me encuentre, la gente note que yo soy cristiano, que yo soy diferente. Amén. Entonces, y que la gente vea que yo adoro a Dios. No adorar a Dios, no dice aleluya, oh gloria, santo. Eso no es, hermano. No hablamos de eso, de que estemos santos, sí, oh gloria, aleluya. No hablamos de eso. Hablamos de que nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, de actuar, de responder, nuestra forma de vivir con los vecinos, con la familia, denoten, griten alabanzas al Señor. Amén. Eso es lo que hablamos. No deberíamos nosotros también vivir en conformidad con las normas del mundo, ¿verdad? Sino con las divinas, y tenemos que sobresalir por ser diferentes del mundo. El cristiano debe sobresalir. ¿Se recuerda cuando Pedro andaba medio escondido porque agarraron preso a Cristo y los discípulos también? Tú te pareces a él. Tú hablas como ellos. Tú actúas como ellos. O sea, óyeme, Pedro lo negó, pero la gente visualizaba en Pedro a un cristiano. Y no era por la manera de vestir, porque él estaba vestido igualito que todos los otros. No era por la barba, porque a lo mejor todos tenían barba. No era por el turbante, ni por las sandalias, todos tenían sandalias.
es que la imagen de Cristo se había impregnado en el carácter de Pedro, hermano. Es que ya no era Simón, ya no era el iracundo, ya no era el hombre que andaba arreciando y con una espada. Ya él no está buscando la espada, alando el colín para matar gente. Ahora Pedro está tratando de agradar al maestro. Ahora Pedro está tratando de que el maestro se dé cuenta de que él cumple con la promesa que le hizo, de no abandonarle y de entregar hasta su propia vida por él. Y esto, hermano, es lo que hace que la gente note, que la gente vea que este hombre era distinto, que este hombre era diferente. Yo no sé a cuántos de ustedes le han preguntado alguna vez, ¿usted es cristiano? ¿Tú eres evangélico? ¿Verdad? A mí me lo han preguntado hasta con jean, con tenis, con un polocher, con la 1 aquí abajo y como la 4 aquí arriba en pelá, hermano, ¿verdad? Con un candadito, aunque mal hecho, pero con un candadito. Hay gente que me ha hecho la pregunta, ¿usted es cristiano? Sin saco, sin corbata, sin una pera de evangélico, y sin hablar una sola palabra, sin hablar. La gente me ha preguntado, no una, muchas veces, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Y yo hasta me he reído, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, escuche bien, es el Espíritu Santo el que ha de dar testimonio de mí ante los hermanos y ante los incrédulos. Amén, hermano. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a dar testimonio de mí. Entonces, eso tenemos que entender. Debemos ser diferentes de aquellos que viven en este mundo, porque ellos no tienen esperanza. No tienen esperanza. Están desesperados y nosotros estamos quietos. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Porque no me gusta mucho el monólogo, hermano. No me gusta mucho el monólogo. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, pastor. Amén, pastor. Esto, lo que usted habla, es una de las cosas que nosotros necesitamos que se retome, que la iglesia vuelva, porque confundimos por muchos años la santidad con estar fuera de la moda. Amén. Porque no queremos, no usamos moda, pero realmente toda la ropa que uno usa es moda. Es moda. Algunas pasadas y otras que son contemporáneas. Pero a lo que es contemporáneo nosotros lo llamamos mundano. Tiene que ser moda vieja para entonces que sean santificadas. Y confundimos por muchos años la forma de vestir, que evidentemente debe ser pura, sí, con pudor, que la palabra es pudor. Sí. Confundimos la ropa con la santidad, y yo creo que el Hijo de Dios, y así nos han identificado en muchos lugares donde vamos, por el rostro, porque el rostro del Hijo de Dios debe reflejar a Cristo. El que camina con Cristo debe parecerse a Cristo y no ir cambiando. Yo lamento que muchas iglesias tradicionales se enfocan en la ropa, y cuando uno lo ve, uno por la ropa sabe que son creyentes, pero no por su actitud, no por su rostro de amor, no por su gracia, no, sino porque tienen el faldón, porque el hombre anda con un pantalón totalmente más ancho que el muerto, era más grande, más gordo. O sea, y esto es la enseñanza que nosotros debemos retomar. Parecernos a Cristo en nuestra manera de hablar, de caminar, de actuar, que los vecinos puedan decir, los vecinos, lo más cercano, que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Amén, amén. Totalmente de acuerdo con eso, hermano, porque lamentablemente tenemos un grupo, y lo digo, hermano, no por otros, sino por mí también. Tenemos mucha gente dentro de la iglesia que nos muestran y nos engañan a veces con la forma de vestir y todo eso. Y son lobos rapaces dentro de la iglesia, que a veces son de los que más, de los que menos respetan al pastor, de los que menos lo cuidan, de los que menos se preocupan por ellos, de los que satanizan a los hijos del pastor y lo hieren y dañan a los hijos del pastor y lo maltratan, hermano, a la esposa del pastor también. Entonces, eso mismo, que aparentan una santidad por fuera, pero por dentro, hermano, muchas veces están mal. Entonces yo prefiero que por fuera no parezcan nada, pero que por dentro sean verdaderos cristianos, porque al final voy a caer en esta parte, hermano, que no se equivoquen.
Al final, tal vez cambian hasta la ropa. Gloria a Dios. Pero lo primero que deben cambiar es lo de adentro. Cuando cambiamos primero lo de adentro, un ejemplo, yo tengo hermanas aquí en la iglesia que me han dicho, pastor, el Señor trató conmigo y yo no uso pantalones. Gloria a Dios, hermano. Bendito Dios. Bien. Pastor, yo no quiero usar arete. Gloria a Dios. Bien. Si tú no lo usas, gloria a Dios. Y te puedes congregar en esto. Ahora, tú no me puedes satanizar a las que lo usan. Dios trató contigo por algo. Por algo. Gloria a Dios. Yo no critico a la iglesia que lo usan, ni tampoco nada. Gloria a Dios por ellos. Bendito Dios. Pero también ellos tienen que cambiar el corazón. Y nosotros también tenemos que cambiar el corazón. Ahí es que quiero llegar, hermano. Todos tenemos que cambiar primero el corazón. El corazón. Lo de afuera cambiará en su momento si es necesario. Pero el corazón, dice la Biblia, de toda cosa guardada, guarda el corazón. Porque de ahí es de donde manda la vida. De ahí es donde manda la vida. Entonces, es lo que hay que cambiar el corazón. Si después que cambia el corazón, Dios quiere cambiarte la pelá, Dios quiere cambiarte los aretes, Dios quiere cambiarte la falda, el pantalón por falda. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero primero, trabajemos para que la gente cambie el corazón. Amén. Hermana Patricia, luego Mike y luego a Yasmín. Yo tengo una pregunta para usted y otra para recalcar lo que usted estaba hablando sobre cómo identifica siempre un creyente. Dios le bendiga a todos, disculpe que entré tarde. A nosotros no identifican casi o no igualan, igual que un maestro. Porque si usted va a un lugar, dice, ¿usted es maestra? Y usted dice, ¿pero cómo tú lo sabes? Por la característica de esa persona. Entonces el creyente, siempre la gente lo anda buscando como si fuera con una lupa y dice, ese es el creyente. Pero es porque también el Espíritu Santo está en esa persona. Una pregunta del pastor, y se ve mucho antes aquí. Antes de eso, hermano, usted tocó un punto muy frágil ahí, muy frágil. El problema es que hay un estereotipo de cristiano. Igual lo que ha pasado con los maestros. Hay un estereotipo de maestro. Nos metieron en la cabeza que la maestra tiene que andar como una monja también. Que la maestra tiene que... Es más, hubo un tiempo en que todavía, a la maestra no la pueden ver voy a hablar en términos seculares. En términos seculares. Discoteca ni nada de eso. No. Ay, yo vi a la profe en la discoteca. La profe no es evangélica. La profe podía ir a la discoteca. Pero la profe da más cintura que ya tú sabes. Pero la profe no es evangélica. Entonces, pero la profe se tira su cerveza. Entonces, ya hay un estereotipo, hay un patrón que han querido señalar de un maestro, de un profesor. Igual, Parra sabe, hay un estereotipo de los maestros, del hombre, que el hombre tiene que tener una peladita muy seria. No, espérese, eso es en este país, hermana, eso es en este país. Igual que los alumnos que tienen un perfil de un alumno, un estereotipo de un alumno. No, hermano, en otros países los estudiantes ni siquiera van uniformados a la escuela ni a la universidad, van como le da la gana. Eso es libertad. Igual que los evangélicos, hay un patrón que nos han hecho, que nos han puesto de quién es evangélico y quién no, en base a la figura, y estamos equivocados porque Cristo vestía como todo el mundazo. Los discípulos vestían como todo el mundo de su tiempo. No eran diferentes en la forma de vestir. Yo quiero aclarar algo, porque a veces se me salen del grupo cuando hablamos de este tipo. Hay mucha gente, fulano abandonó el grupo, fulano se salió del grupo. No estamos cuestionando, repito, la iglesia que lo usa, gloria a Dios. Ahora, lo que eso no dice que somos cristianos. Eso no dice que somos evangélicos o no. Es como usted decía, hermana, es el Espíritu Santo quien va a señalar y quien va a decir quién es y quién no. Porque hay muchos que andan con saco y corbata y son unos ladronazos, fornicarios, adúlteros. Si no, vaya al Congreso o vea las sesiones del Congreso, las sesiones de los diputados, de los senadores, aquí muchísimos hermanos, los abogados que no son cristianos, vayan a verlo, hermano. Los que no son cristianos andan lindísimos, pero
su corazón está entenebrecido. Sigue, hermana Patricia. ¿Cuál es la pregunta? Pues bien, la otra pregunta es, porque se ve mucho aquí especialmente en la capital, ¿puede una mujer, por ejemplo, un creyente, claro que sí, creyente, con pantalones estar dirigiendo en el púlpito? Cuando hablo con pantalones, un pantalón jean directamente, porque si hay pantalón fino, hay pantalones finos que sí se puede usar. Pero aquí se ve mucho que no aceptan que la mujer, un ejemplo, esté dirigiendo con pantalones. Voy a tratar de responder lo más sabiamente posible. Sí. Todo va a depender específicamente de la doctrina que se enseñe en esa congregación. Punto. Es todo. Si la doctrina dice que es pecado, no puede participar, ni subirse, ni nada de eso. Hay congregaciones en las que eso es normal, hermano. Es normal. Entonces ahí no es pecado. Ahí no es pecado. Ahora, si ella va con un pantalón, Emma, no con un pantalón, si ella pasa al frente con una falda o un vestido ceñido al cuerpo, ya hay problema. Porque no está vistiendo con pudor. No, mira, hay gente, hay hermanas que se ponen una falda que yo prefiero un pantalón antes que la falda. Porque se le marca quemando la tutumita de adelante y la tutumota de atrás también se le marca. Y usted lo ve todo. Otras que van como Santa Clara, que usted ve el púlpito antes de que ella llegue en puente la falda. Y usted ve el color del panty, usted ve el tamaño del panty, por no decir otras cosas. Usted ve, entonces, ¿de qué te sirve que sea una falda o un vestido si está pegadito al cuerpo? Entonces, hello. Entonces, cuidado con eso, hermano. Repito, si en la congregación se usa el pantalón, eso no es pecado. Quiero decir algo. En el templo de hoy en día no hay lugares santos, ni lugares santísimos, ni nada de eso. No hay lugar mejor que otro. No, es lo que yo considero. El púlpito no es más santo que la parte de abajo. No es más santo, hermano. Porque ahí se suben muchos pecadores, a predicar, a cantar, a ministrar, a declamar, a hacer danza, muchísimo. Entonces, si de verdad fuera un lugar diferente, ¿cuántos muertos hubieran, hermano? ¿Cuántos muertos hubieran? A lo mejor, empezando por el pastor. Perdonándome los pastores que están aquí, pero dije a lo mejor, no estoy diciendo directamente. Entonces, cuidado con eso. Todo va a depender de la doctrina, de las enseñanzas de esa congregación. Por eso, hermana Patricia, si usted va algún día a alguna congregación donde una hermana se sube a la tarima o en una campaña en pantalón, yo le aconsejaría, gócese, alégrese, oiga la canción, oiga el sermón, porque en ese caso no es el instrumento el que vale, sino el que está usando al instrumento, que es Dios. Porque si a Dios le da la gana, Dios usa a un borracho, Dios usa a un drogadicto, Dios usa a quien le da la gana, porque Dios es soberano. Así que olvidémonos del instrumento y dejemos que Dios use. Cada quien dará cuenta a Dios de lo que está haciendo. Ese es mi consejo. Porque ustedes van a ir a iglesia donde lo permiten y usted no se va a gozar para nada. Para nada. Cuidado con eso. Amén. Un ejemplo sencillo. En este ministerio, las mujeres no participan tanto. Yo estoy enseñando ahora sobre una serie de sermones sobre el Sermón del Monte. Yo sé que mi esposa lo puede enseñar mejor que yo. Tiene una enseñanza más bíblica que yo. Yo quiero que ella el próximo domingo sea quien enseñe la segunda parte del Sermón del Monte. Yo no sé lo que va a pasar, pero ella va a enseñar, Dios mediante, si ella quiere, la semana que viene. Yo no la puedo obligar, pero yo quiero que ella enseñe. Entonces, yo no sé si lo voy a publicar, así es que por Zoom, para no sé qué puede pasar si lo pongo por Zoom, pero yo sé que mi esposa es buena enseñando, es buena predicando. Entonces, yo sé que va a ser de bendición. Independientemente de que choque. Amén. Yasmín. Bueno, no sé si respondí a su pregunta, pero es la mejor respuesta que puedo darle yo, hermano. Yasmín.
Que digo yo que yo lo sé también, que ella es buena predicando. Mejor que yo. Bueno, ya que insiste. No importa, lo pueden decir, yo no me siento mal por eso. Bien, habían 2 personas antes que yo, pero ya que el pastor me dio la oportunidad, yo voy a aprovechar. Perdón a los demás entonces. Entonces, bueno, ya hablamos mucho de la forma del vestido en su corazón, como decía el pastor Elías. Lo importante es lo que tenemos adentro, y si nos fijamos, Dios llegó a llamar a David conforme a su corazón, y era por la forma de David actuar, que venía una actitud desde adentro. Era una actitud desde adentro, un querer hacer el bien, un humillarse, un entregarse por completo. O sea, pequé, pero se sentía mal, sufría, su espíritu estaba triste. Por si acaso, por si acaso. Entonces, es muy importante cómo nosotros tenemos nuestro corazón, con qué actitud y con qué propósito nosotros actuamos y hacemos las cosas. Porque si actuamos porque, no, porque fulano dijo que es así, o porque mi iglesia siempre se ha hecho así, nosotros necesitamos tener una base bíblica para actuar, para tú hacer algo, para tú caminar, para tú ir donde fulano, para tú incluso vestirte. Hay que tener un criterio bíblico de por qué tú quieres hacer eso. No quedarnos en la idea de que no, así fue que me dijeron, no, que así fue que me enseñaron. Vamos a ver por qué. Hoy en día tenemos muchísimas accesos a la tecnología, que podemos usar esa tecnología a nuestro favor, investigando la Biblia, leyendo, investigando. Y en fin. Yo le iba a comentar hace rato, porque yo no lo levanté hace rato, cuando usted estaba hablando, sobre que a quién le habían preguntado si eran cristianos. Y yo decía, mientras el pastor estaba hablando, yo decía, bueno, a mí me han preguntado. Y cuando yo digo que sí, me dicen sí, pero será de la secreta. y es por el mismo, por la cuestión del criterio, que hay un estereotipo de cristiano que ya cuando tú no encajas en ese, ya a ti te mandan o para el cielo, te mandan para el infierno. Entonces te ubican donde más o menos ellos piensan en su mente muy corta, donde deberías tú estar. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo siempre he estado con el deporte, con las chicas, el cabello desarreglado, o sea, entonces es una forma, ese es mi ministerio, vamos a decir, ahí es que yo predico la palabra de Dios. Y ya la gente te ve así, con un pantalón de deporte, pero esta muchacha, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a ser que es cristiana? Y en fin, entonces te ubican y no sabiendo quizás las vidas que tú estás cambiando, simplemente con esa forma de tu vestir. Y la pregunta mía es, ¿cuándo es que vamos a llegar al famoso capítulo donde Dios manda a los espías a ver la tierra prometida? A los 12, ya cuando entremos en Josué, que habla de eso. Ok. A los 12. Amén. Bien. ¿Quiénes me faltan? Iliana y Mike. Hola, quería comentar algo que me vino a la mente cuando estábamos hablando ahora sobre este tema. Yo conocí a una persona en la farmacia y él trabajaba allá, y cada vez que yo iba, yo notaba que él ponía canciones cristianas, y cada vez que me saludaba, me decía Dios te bendiga. Y una vez lo llegué a ver en mi iglesia y dije, oh, wow, mira, este señor que yo había visto en la farmacia. Y cuando yo me di cuenta, él seguía yendo, pero él, lo que yo vi en él fue que él era una persona cristiana por la manera que hablaba. Pero luego llegué a entender que él, como que él usaba esa táctica, pero él enamoraba a mujeres dentro de la iglesia. O sea que también hay que tener cuidado con las personas que uno ve que habla lindo o que te saluda bien, que también es una táctica del enemigo también. Hay que ser bien sabio y tener como el espíritu como... Santo. Exactamente, sí. Que él te dé la confirmación de que hay algo ahí. Exacto, sí. Amén. ¿Quién más? Pastor Elías, ¿iba a hablar? Sí, me gustaría hacer algo brevemente, decirle algo. Nosotros siempre recibimos preguntas
que si esto se debe hacer, que por qué en aquella iglesia no, que por qué en aquella iglesia. Hay cosas que no se trata de pecado y de no pecado, sino de ética. Entonces a veces todo lo confundimos con el pecado y hay cosas que son éticas. Ahora, yo tengo una plena conciencia y le he dicho a los hermanos, esto que le voy a enseñar y que le voy a decir cómo aquí debe hacerse las cosas, no está en la Biblia que debe hacerse así. Esto es una cosa mía, por el orden que yo entiendo. Yo soy psicólogo organizacional. Sí. Cuando, para ponerle un ejemplo, cuando el que va a comenzar a hacer el llamado a la adoración en la iglesia, toda la iglesia ya se pone de pie y los adoradores tienen que estar ahí. Pero yo voy a iglesia donde hay que llamarlo, pase el pianista, pase el piano aquel, yo lo quito. Y no es que sea pecado que ellos no estén ahí, es un asunto de orden. Sí. Si el protocolo humano, por ejemplo, aquellos que hemos estado en lugares donde hay un gran protocolo, lo hacen como una excelencia para el hombre, cuanto más nosotros para Dios. Amén, así es. O sea que hay ropa que no es un asunto que si es pecado o no es pecado. Porque si fuera pecado yo no la pudiera tener ni siquiera en mi casa. Así es. Porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Amén. Es un asunto de lugar, de protocolo del lugar. Y por asunto de testimonio, no porque sea pecado o no. Exacto, exacto. Claro, hay un tipo de ropa, por ejemplo, que usted no se la puede poner si no es en la playa. Realmente. O sea, usted no puede, con usted, hay otra que no se la puede poner, un ejemplo, si no es en la cancha, por ejemplo. Entonces, cada lugar tiene ¿verdad? Su protocolo, como dice el pastor Elías, realmente. Bien, ¿alguien más levantó la mano? Ok, entonces, en cuanto a ese protocolo, en lo que decía el pastor Elías, hay iglesias donde lo hacen, hay iglesias que no, dependiendo del protocolo de esa congregación. Entonces, pero terminamos diciendo, sea que lo usemos o que no lo usemos, vamos al corazón. Sencillo. La iglesia que usa una cosa y la que no lo usa, lo que debemos hacer es hacerlo, dice la Biblia, como para el Señor. Punto. Como para el Señor. Glorificarlo a Él y exaltarlo a Él. Amén. Así es que yo voy a terminar aquí ya, hermanos. El tema es muy bueno. Así que para la próxima semana terminamos el libro de Números, si Dios lo permite. Ha estado interesante la clase. Nos entramos, no salimos del tema en ningún momento, pero cuando entramos en esa parte, ¿verdad? De crítica, de murmuración, de qué hacer, qué no hacer, qué bueno, qué es malo, qué es pecado, qué no es pecado, como decía el pastor Elías, hay cosas que no es pecado o deja de ser pecado, sino que muchas veces también son costumbres, o como decía la semana, hay cosas como nos lo enseñan, así lo aprendí, entonces también eso sucede en algunos casos. Por eso yo no puedo ir a poner regla en iglesia ajena, ni en casa ajena. Yo no puedo poner regla. Aquí tengo varios pastores, tengo a David, tengo a Elías, tengo varios pastores aquí, entonces tengo gente de otras iglesias también. Por lo tanto, aunque aquí lanzamos todo, pero cada pastor sabe, como decía el pastor Elías, si sus músicos suben todo o si suben uno a uno. Si se para la iglesia entera en la alabanza o se quedan todos sentados. Si levantan la mano o se quedan con la mano abajo. Si pasan adelante a llevar las ofrendas o alguien pasa con una cosita a recogerla. No importa, hermano. Dice la Biblia, lo que tú hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y sin murmuración y sin contienda. Amén, hermano. Sin murmuración y sin contienda. Y que el Señor nos ayude a vivir en paz. Amén. Así que terminado. Gracias por soportarme todo este tiempo. Gracias también por aportar, hermano, y ser parte de esta conversación. Para mí es muy importante que ustedes participen. De verdad que es así. Que el Señor nos bendiga. Cualquier pregunta y me la pueden hacer por aquí o por el grupo. Y también pueden tirar cualquier pregunta por el grupo si no quedó muy conforme y tratamos de responder. Amén. Así que Dios le bendiga. Vamos ahora para ser despedidos. Y yo soy un pastor raro también. Como dice, usted puede no haber visto a Yasmín. Yasmín es de la risada. Yo he predicado aquí en la cancha, en chancleta, en jean, en un polocher. En este yo le pregunté a los muchachos de la cancha, ¿cuántos de ustedes creen que yo soy un pastor raro? Y todo el mundo se quedó con la mano abajo, todos. Le dije,
De verdad, en serio, no tengo miedo, yo no me voy a sentir mal. Ustedes pueden decirlo, yo no me voy a sentir mal. Como 20 levantaron la mano. Cuando yo levantaron la mano, porque yo lo sé. Un pastor que anda en jean, un pastor con tenis, un pastor que le predica en chancleta a ellos, un pastor que juega basquetbol, que da codazo, que a veces hace su trampita también, eso soy yo. Entonces, ellos se encuentran, yo soy raro, porque yo participo con ellos ahí. Un pastor que cuando uno tiene un vape aquí en la calle, mi pana, aquí no me la hagas aquí, ¿qué pasa? No ve que, mira, hijo del diablo, te reprendo, te ato, tú estás en los atrios de Jehová. En los atrios no se usa vape, en los atrios no se bebe. No, yo le digo, dime, aquí, ¿qué pasó? La macate ahí, la macate, te abanicate, pastor, que si yo cuatro, que yo qué. Eso, hermano, eso es lo que Dios quiere. Que si vamos a ser raros, que lo seamos y que la gente entienda que si somos raros es por Cristo. Jesús también fue raro, rarísimo. Y eso hizo que muchos se salvaran. Así es que Dios le bendiga. Aprendamos a ser raros, que eso también es beneficioso. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos este tiempo, agradecemos tu misericordia, tu bondad y tu amor. Ayúdanos a poder practicar tu verdad, que tu palabra, Señor, sea diferente en lo que hacemos y sea diferente en nuestras vidas. Que modelemos a Cristo ante todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pero si usted no puede predicar en Polocher, lo respeto y le amo. Dios le bendiga. Amén, amén.